La enorme mayoría de la información de Internet que nos llega no es por satélite, sino que por usando esta fibra óptica. Bueno, Y por de eso hecho, es importante esta infraestructura física. es muy loco realmente la tecnología que habilita el mundo que tenemos hoy día y realmente pensar de que son estos cables milimétricos que cruzan el mundo entero y nada, permiten todo esto, permiten este podcast. ¿Ah? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y con Daniel San Martín estamos aquí discutiendo hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Tomás, una nueva semana, un nuevo capítulo de Emergente, el futuro es hoy. Vamos con todo. Oye, tenemos varios temas esta semana que han pasado, que son bien entretenidos. Vamos a hablar de cables submarinos, que son los que nos sirven en el Internet. Vamos a hablar un poquito de vuelta a la guerra de Ucrania, pero en este caso su impacto en el mundo de la energía nuclear. Em, Tenemos temas de inteligencia artificial, tenemos nuestras andanzas que no pueden faltar de Sam Altman. Está buena la semana, ¿no? Sí, una semana noticiosa. Partimos este 2024 dándole forma al futuro. Oye, yo quería comenzar con esto que se anunció, ¿cierto? Hace una semana atrás, que Chile va a tener un cable submarino para que transmita cables directamente desde Asia, específicamente. De hecho, originalmente la noticia hablaba de Asia, pero al parecer va a pasar por Australia. ¿Bien? Lo que encuentro muy interesante en esto es, como siempre nos gusta a nosotros hablar, es el entrometimiento de la geopolítica. ¿Por qué? Porque este es un proyecto que partió hace más de 20 años, es decir, a inicios del año 2000. El gobierno de Chile en ese entonces ya empezó a decir, ojo, la conectividad es algo brutalmente importante. Por lo tanto, empezó a sondear quiénes podían ser las diferentes empresas que podrían estar interesadas en esto. Y una de las primeras fue la China Huawei. ¿Bien? Y después empezó con las tratativas de, bueno, quién podría construirlo. Y el tema es que esto hizo sonar la alarma en Estados Unidos. ¿Bien? Por lo mismo, empezó el gobierno a hablar con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno chileno, ¿cierto? Y cuando el gobierno chileno le dijo, bueno, pero tengo de alguna manera el interés patente arriba de la mesa, esto estamos hablando de hace 5 o 6 años atrás, de una empresa china, y Estados Unidos dijo, déjenmelo a mí, que yo me encargo. Y aparecieron los amigos de Google. Cuento corto, fast forward, nos vamos un par de años después, y hoy día hay un trato con Google para que construya este cable submarino y nos conecte con Australia pasando por Isla de Pascua y la Polinesia francesa. ¿Qué te parece, Daniel? Sí, pero recordemos que ahora Chile ya estaba conectado. Chile, lo que pasa es que estaba conectado con Sudamérica hacia el norte. Esto no va a haber una nueva ruta hacia el mundo. em, y definitivamente, por otro lado, se abre un nuevo flanco político también para el gobierno de Chile. O sea, a ver, para dar un poquito de contexto, estamos hablando de cables submarinos que son cables de fibra óptica que de alguna manera son la principal vía de transmisión para las comunicaciones hoy día en este mundo global. Es decir, si bien existe un creciente, por decirlo así, rol de los satélites, ¿cierto? Starlink, para las comunicaciones de alguna manera cotidianas en el mundo del Internet, sigue siendo la fibra óptica lo que hace realmente la diferencia. Es decir, la fibra óptica, por mucho que uno tal vez como que no es capaz de imaginárselo, es infinitamente más rápida este cable que transmite luz, ¿cierto? Que las conexiones satelitales. ¿Bien? ¿Y Y en cómo efecto, dice? la enorme mayoría de la información de Internet que nos llega no es por satélite, sino que por usando esta fibra óptica. Bueno, Y por de eso hecho, es importante esta infraestructura física. o sea, pensemos de que existen más de 560 cables hoy día en todo el mundo. Estos cables suman alrededor de 750.000 kilómetros, ¿bien? Y eso es no sé cuántas vueltas a la Tierra, pensando en que la Tierra tiene aproximadamente 12.000 kilómetros. Entonces, uno realmente entiende que es una locura. Es decir, esto le daría 62 vueltas a la Tierra de puro cable submarino. Y como bien decía Daniel, nosotros, o sea, Chile, tiene un par de conexiones que van directo a Perú, otras que van directo hasta Ecuador, algunas que van de hecho directo hasta California,
Y hoy día estamos en este plan de que se construirá uno que vaya por Isla de Pascua, la Polinesia y llegue hasta Australia. Igual, fun fact interesante que si yo hablo, por ejemplo, por WhatsApp con un amigo en Australia, Ujú. físicamente esa señal no va hacia Australia, tiene que recorrer el mundo entero hoy día, ir a Estados Unidos, en Estados Unidos me rerutean, me imagino que a Europa, y me rerutean y termino llegando a Australia por el otro lado del planeta. Bueno, vamos a tener una latencia un microsegundo menor con ahora cuando hablemos con nuestros amigos de Australia. Tal Muy cual. bueno. Y bueno, es que es muy loco realmente la tecnología que habilita el mundo que tenemos hoy día y realmente pensar de que son estos cables milimétricos que cruzan el mundo entero y nada, permiten todo esto. Permiten este podcast, ¿ah? Cambiando un poco el ángulo de que esto partió en una conversación con China, se metió a Estados Unidos, tuvo finalmente un tremendo apoyo de Francia para que pasara por las islas que están en la Polinesia, pero lo que creo que pasa muchas veces colado es que si bien no es Google quien construye el cable, sino que son otras empresas, finalmente Google es el dueño. Entonces siempre he pensado yo el nivel de poder tácito que tiene una empresa como Google cuando se sienta a conversar con un gobierno como Chile y le dice, oiga, yo lo conecto con el mundo y sé que yo soy uno de sus 4 cables que lo tienen bien conectado y si no, estaría en problemas. O sea, claro, yo lo conecto con el mundo en un sentido absolutamente literal. Yo soy dueño del único cable por el cual puede físicamente pasar su información. Exacto. De hecho, si no me equivoco, Entonces, el otro cable que une a Chile directamente con Estados Unidos, el cable Curie, como la Mary, famosa Nobel de Química, que de hecho fue Nobel de Química y de Física. Si no me equivoco, el único ser humano que tiene 2 Nobeles en disciplinas diferentes, Marie Curie. ¿Bien? Y de hecho también es de Google y tiene 10.000 kilómetros de cable. ¿Bien? Y ese conecta directamente Chile con Panamá y California. O sea, es brutal. ¿Me explico? no, no, es impresionante bueno, y ahora lo que estamos pasando a un mundo dominado o que cada vez más vamos a tener comunicación satelital, va a ser un poco lo mismo porque Starlink es el gran protagonista. Estábamos comentando fuera de cámara que creo que la mitad de los satélites del mundo son de solamente una compañía, Starlink, compañía americana también, No sé si, pero unida no es la mitad de los satélites del mundo, pero la mitad de los lanzamientos, más de la mitad de los lanzamientos de satélites del año pasado fueron por ah, Starlink. pero igual es ¿Bien? impresionante que una sola empresa Exacto. privada sea dueña de la mitad de los satélites nuevos, digamos, del año pasado. O sea, la evidencia de que estamos pasando un mundo de corporocracia ya es absolutamente evidente. De hecho, estaba escuchando hoy día en la mañana una empresa o sea, perdón, una entrevista a Bill Gates y los entrevistadores le decían, bueno, ¿y qué se siente usted que tiene tanto poder? Porque efectivamente, ojo, Microsoft en su minuto era un monopolio brutal, o sea, realmente hace la tremenda diferencia. O cuando se sienta con países o con líderes africanos y él está básicamente armando los sistemas de salud de África. Y le decía, no, sí, pero bueno, yo no tengo ejército. Pues claro, pero no Microsoft, pero Google te corta uno de estos cables y creo que todos los tanques de Chile, la verdad que servirían muy poco si es que no tenemos O sea, podríamos conexión jugar, a internet. podríamos jugar entre nosotros. Claro, claro, los países de aquí a dispararnos, claro, pero efectivamente. Bueno, Oye, eso ya, nos bueno, lleva a otra noticia parecida, muy en la línea de lo que estamos hablando. No sé si al quieres agregar algo más de esta noticia, no, Tomás. no, creo que la recorrimos suficiente, podíamos seguir dando vuelta y pelando el cable, pero creo que eh, corresponde avanzar. Sí, y la verdad que la siguiente noticia es una excusa para hablar de un tema mayor y que tiene que ver con lo que estamos hablando directamente. La noticia es que OpenAI, esta compañía de la cual hemos hablado largamente como creadora de ChatGPT y otros productos de inteligencia artificial, está colaborando activamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, básicamente ayudándolos, asistiéndolos a crear sistemas de defensa, según ellos, defensa, de ciberseguridad, sistemas de inteligencia artificial avanzada para desarrollar mecanismos automáticos que vayan detectando las vulnerabilidades de los sistemas digitales de Estados Unidos, del gobierno americano, y vayan generando soluciones on the go, ¿Sabes lo que pasa? al Y paso. esto me voy a desviar un cachito del tema, pero es para dar una mirada un poco más estratégica. Es impresionante como la gran mayoría de las tecnologías que fueron disruptivas y que le dieron forma a la segunda mitad del siglo XX,
en buena medida fueron desarrolladas en su inicio, en su investigación, su R&D, por el gobierno o por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿cierto? Lo que es impresionante es que hoy día la inteligencia artificial es una tecnología donde eh, la fuerza militar o el mundo militar ya está atrás y al mismo tiempo no tiene ni los conocimientos técnicos ni la capacidad de inversión. Porque de nuevo, Estados Unidos será enorme, pero que de la noche a la mañana alguna agencia de Estados Unidos pueda ser capaz de reunir billions y billions y se genera esta competencia, ser capaz de competir, ya no puede. Entonces es como primera vez que uno ve al mundo militar teniendo que recurrir al mundo privado a decirle, oiga, yo sé que usted la lleva en esto, necesito que me ayude. O sea, creo que en general el R&D era primero del mundo militar y después terminaba pasando al mundo privado y de manera muy consciente o acordado, el mundo militar terminaba dependiendo de proveedores privados, pero no al revés. Sí, no estoy en desacuerdo, pero para matizar el punto, y el otro día leía un artículo que me hacía reflexionar, de que filosóficamente el ejército de Estados Unidos siempre confió en los privados, tal vez no para el desarrollo de nuevas tecnologías, que Claro, efectivamente en los 60 estaba concentrado, pero sí para proveer, por ejemplo, hay muchos, estos contratistas militares, es un estilo del ejército de Estados Unidos para proveerse de material, o, por ejemplo, constructores, que empresas que construyen aviones, empresas que proveen suministro a los soldados. Ha sido una manera en que lo ha hecho el ejército estadounidense por mucho tiempo y que de hecho el artículo habla esto para China no pueden entender que el gobierno confía en empresas privadas para construir materiales absolutamente. Y creo que tiene que ver un poco con esta tradición americana de siglos, de que el sector privado no solamente es un apoyo al gobierno, sino que el poder de Estados Unidos proviene de la potencia, de la potencia económica que surge a partir del emprendimiento privado. Entonces, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero creo que esto refleja cada vez más que el gran poder geopolítico de Estados Unidos finalmente reside no necesariamente solo en su ejército, su gobierno, ya, sino pero en su teoría militar. Y solamente para agregar esto, ahora yo estaba contando la noticia de OpenAI, pero también se ha sumado Google, Microsoft también ayudando, y una empresa que se llama Anthropic, de la cual hemos comentado, también ayudando al ejército de Estados Unidos en esta materia de ciberseguridad. Y creo que esta va a ser una tendencia. Creo que el gran poder militar que va a poder proyectar Estados Unidos y Norteamérica va a depender en gran medida de los avances tecnológicos de sus empresas privadas. ya, es que a ver, dejaste muchos temas dando bote. Voilà, todo, Bueno, todo tuyo. oye, a ver, ya, vamos por partes, como diría el carnicero. Primero, sin duda, Estados Unidos o su rama de defensa depende del mundo privado, es cosa de ver los aviones. Es decir, Lockheed Martin es Exacto. probablemente de las empresas más estratégicas para el gobierno de Estados Unidos cuando provee todos sus jets avanzados, ¿cierto? Sus casas, su nave de asalto, no sé cuál es la palabra correcta técnicamente, ¿no? No somos expertos en Sí. esto. No aún. Segundo, Segundo, es que, claro, hay una concepción muy diferente que viene un poco más de la tradición occidental liberal, ¿cierto? Es decir, las constituciones, por ejemplo, en este lado del mundo, nacen para contener, para restringir el poder de los estados y justamente diciendo, usted tiene que ser un regulador, usted tiene que ser un habilitador, usted tiene que ser capaz de resolver esos problemas que los privados no pueden resolver, pero todo lo que el privado pueda proveer, que el privado lo provea, y es una manera de atomizar el poder para que nadie concentre tanto poder. Y si bien uno puede decir, oye, Lockheed Martin tiene mucho poder, sí, pero por lo menos tiene un par de competidores a los quienes el gobierno de Estados Unidos puede ir a comprarle también aviones. ¿Bien? En el caso de China, China solamente se compra aviones a ellos mismos, a una empresa china, y por lo tanto siempre está todo el poder muy concentrado en la esfera política. ¿Bien? Y después el tercer punto, y que tal vez acá se abre la conversación mucho más, es decir, bueno, ¿será tal vez el caso de que este tipo de alianza estratégica termina siendo mejor? Es decir, es más efectiva, es decir, tal vez el día de mañana a la hora de desarrollar inteligencia artificial, es mejor la competencia que es capaz de generar Occidente versus tal vez el monopolio organizado en el mundo chino. Y por último, no podemos sino caer en el comentario de teleserie de cómo hasta Sam Altman, que decía que él iba a ser bonito y no iba a hacer nada malo y no se iba a meter en ningún tema medio complicado,
y no iba a tomar partido por nadie, y él iba a ser el ser humano más neutral del mundo, solamente preocupado de los niños del planeta, le tienen que haber puesto la pistola arriba de la mesa y le tienen que haber dicho: "Tú puedes ser muy lindo y famoso, pero te podemos hacer desaparecer". A ver, de hecho, este es el segundo gran desliz de OpenAI. OpenAI, recordemos que cuando se funda, alrededor de, si no me equivoco, el 2015, era una empresa que primero declaró en sus principios más fundamentales que no iba a ser de lucro, que no iba a buscar Ujú. el lucro y que nunca, jamás iba a participar en el desarrollo militar o de armas. Ya hace algunos años, lo primero se abrió, se generó con una estructura bien extraña, pero básicamente se abrió a tener lucro, hoy día cobra y tiene rentabilidad por el uso que todos nosotros le damos a sus herramientas. Y ahora rompe esta segunda gran promesa que era de nunca jamás meterse en armas, involucrarse militarmente en desarrollo de armas, y ya lo está haciendo. Y para cerrar esto, no puede faltar en esta reflexión el hecho de que el mundo o la guerra hoy día cada vez más, y ya está ocurriendo, se pelea en el cibermundo, digamos, se pelea en el mundo digital. Pero no quiero abrir otro flanco porque si no, no vamos a terminar nunca y no vamos a pasar nunca a la siguiente noticia. Mira, sí. Oye, el siguiente tema yo creo que es interesante. Creo que alguna vez lo habíamos tocado como de refilón, pero a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia, estaba leyendo un artículo bien largo que está muy bueno en el Financial Times, donde explica un poco muchas veces que hemos hablado del cinismo geopolítico, de cómo en el fondo se dice, oye, le acabamos de poner una serie de sanciones a Rusia, limitamos sus compras, limitamos las ventas, un montón de empresas se salieron de Rusia y dijeron no vamos a lidiar más con ellos. Sin embargo, si hay una sola cosa que no Occidente, Europa y Estados Unidos en particular se han preocupado de no cortar, es la relación con Rusia en el mundo de los insumos para energía nuclear. Y es que yo no tenía idea, pero me podéis creer, Daniel, de que Rusia es el proveedor de más del 50% del uranio enriquecido del planeta, o Hasta el cercano día al de hoy. 50%, hasta el día de hoy. Es Es Qué brutal, locura, qué es locura. brutal. Entonces, a ver, queridos, lo voy a repetir. Toda la energía nuclear que se genera en el planeta, que países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, China, crecientemente India, es completamente dependiente, es decir, tiene depende en parte significativa de la energía nuclear y que de hecho es una de las energías que muchos de los ambientalistas empujan, porque hay ambientalistas que no les gusta la energía nuclear, pero también hay muchos ambientalistas que dicen, seamos realistas, para llegar a la escala y precio que El necesitamos, gran la punto de cantidad debate en los ambientalistas. De hecho, se habla que hay dos grandes tipos de claro. ambientalistas, los Pero, no, pro pero, no, pero no nos los vayamos para allá. El punto tiene que ver con que yo no tenía idea de que efectivamente Rusia es el principal proveedor. De hecho, en el caso de Estados Unidos, eso también es interesante, Estados Unidos era siempre un importador neto de uranio enriquecido, ¿bien? Pero siempre, por decirlo así, importaba una fracción menor de lo que necesitaba hasta mediados de los años 80. Y desde mediados de los años 80 empezó a depender más y más y más y más de importaciones y hoy día, por decirlo así, más del 90% del uranio enriquecido que consume Estados Unidos es importado. Bien, entonces tal vez no está la trazabilidad exacta de que si depende de Rusia o no, pero claramente si Rusia empieza a venderle menos a Alemania, mañana va a haber un problema. Y de hecho, cuando uno mira los PICs de precio del fondo de dólares por libra de ucranio, uno ve de que cuando fue la crisis de Fukushima, fue uno de los picks, porque justamente fue como muy mala reputación y por lo tanto se retiró mucha inversión de esa industria y por lo tanto Estados Unidos empezó a estar en aprieto. Pero después el segundo pick vino justamente con la invasión de Ucrania. Y después de que hubo como un pick momentáneo, progresivamente ha seguido creciendo. Es decir, uno podría decir de que el mercado no cree mucho de que esto es sostenible en el tiempo y por el hecho de lo que se habla es que en los últimos 2 años, básicamente, em, todas las plantas generadoras de energía nuclear se han estado de alguna manera abasteciendo, preocupándose de que si llegasen realmente a cortar relaciones con Rusia, no estén en problemas. Pero no sé,
es de nuevo, es de esos temas que simplemente no aparecen en las noticias. Es muchas veces, de nuevo, está este como cinismo diplomático, pero es impresionante de que el mundo dependa tanto para la energía nuclear de Rusia. Ese es un poco, yo creo que de las misiones que nosotros tenemos en este podcast, de mostrar datos, mostrar un poco cifras y casos de que realmente reflejan cómo funciona el mundo, que no es una noticia tan particular que nos sale en los medios, que nos sale en la portada del periódico, pero que de verdad nos ayuda a entender cómo funciona el mundo. Primero, esta interdependencia extraordinaria comercial que existe entre los países o que existe hasta el día de hoy. O sea, nosotros hablamos de la tremenda guerra, la guerra 2.0 entre Estados Unidos y China, debatimos si existe guerra o no, pero efectivamente hay temas de ciberseguridad. Pero uno ve las balanzas comerciales y son increíbles. O sea, Estados Unidos, si dejara a China de existir, entraría en una crisis económica extraordinaria y viceversa. Entonces, vivimos en un mundo fascinante donde hay mucha competencia y mucha cooperación ocurriendo al mismo tiempo, y eso explica muchas de las cosas que vemos. Mira, estaba mirando acá los datos. Francia, por ejemplo, tiene un 62% de dependencia en energía nuclear. Es brutal, es Impresionante. impresionante. Y de hecho, en el caso de Estados Unidos, encontré el número, un quinto de los 93 reactores que tiene Estados Unidos, de una u otra manera, tienen hoy día contratos con proveedores rusos. Y por ejemplo, en la Unión Europea, 18 de los reactores son de hecho reactores rusos y por lo tanto de alguna manera funcionan bien con el uranio enriquecido en Rusia. Entonces, es realmente impresionante, como que uno, de nuevo, es de estos temas como que aparecen bajo el radar y por lo mismo hoy día lo que se entiende es que está fluyendo muchísima inversión para que Estados Unidos empiece a ser capaz de ser suficiente y no dependa de otros países. Sí, eso nos lleva a un escenario como de decoupling, de que efectivamente no sé, ahí es difícil predecir si efectivamente van a ser capaces o factible que estos países se separen todas las cadenas de suministro, lo cual sería, creo yo, una mala noticia para el mundo. Si eso sigue avanzando. Claro, o sea, bueno, eso nos vamos a ir en otra conversa, pero históricamente siempre ha sido la tesis, ¿cierto?, de que más comercio trae más paz y que de alguna manera cuando los países son realmente independientes uno del otro, tienen menos incentivos para mantener esa paz. De Immanuel Kant. Kant argumentaba que el comercio Yes. internacional era la base para la paz mundial. Así, y yo Sí, creo que hay mucho de eso, hay mucho de eso. O sea, hoy día mismo yo creo que una razón importante por la cual detiene la guerra es esto que estamos diciendo, la interdependencia económica. Para la destrucción del Estado o más que del Estado, si China colapsara económicamente es la peor de las noticias para Estados Unidos mm, y viceversa. Y eso genera este estado de tensión, pero que no termina de resolverse. Tensión en equilibrio, podríamos llamarle, que es probablemente el mundo en que vamos a vivir los próximos 10 años. Es muy improbable una guerra nuclear desatada, es muy probable esta competencia soterrada entre pequeños enfrentamientos de las líneas de fractura, como lo que estamos viendo, ciberguerra para tratar de ganar ventaja, pero el ah, oye, esos comentarios con los que salís, Daniel, como guerra de fractura y esto y lo otro, como que yo creo que tú no eres capaz de decirte si te querés dedicar a la tecnología o como comentarista de geopolítica internacional. me encantaría, pero puede ser lo uno y lo otro nomás. Oye, ya, bueno, vamos con el último tema que tenemos para hoy día. Sí, el último tema es un tema un poco más light, no es una noticia propiamente tal, sino que es una recomendación. Es Ok. una recomendación, hicimos una recomendación de un libro un día y ahora queremos recomendar una página web. Es una página que se llama, suena como, claro, no, pero tranquilo, tranquilo, esto es interesante. Mucha de la gente que nos escucha puede conocerlo ya, es una página que se llama Metaculus. Metaculus lo que hace es una comunidad en realidad de futuristas o de gente que le gusta apostar sobre lo que va a ocurrir. Y lo interesante es que esta plataforma propone un sistema que funciona muy bien para que cada una de las personas apueste por ciertas preguntas. Entonces, por ejemplo, hay preguntas como ¿va a unir China? Hay muchas preguntas que se pueden contestar. Entonces, una, por ejemplo, es ¿la República de China va a anexar Taiwán antes del 2050? Otra pregunta es ¿qué año va a anexar China a Taiwán si es que lo hace? Etcétera, etcétera. Pero Daniel, ¿esto funciona más como un lugar de apuestas o es una comunidad de nerds que hacen apuestas y son felices entre ellos Es una discutiendo esto? comunidad de nerds que de hecho compiten, tienen ranking de ver quién tiene más.
no hay dinero involucrado, al menos ¿Cómo no? explícitamente en la página. Estaba mirando y de hecho tienen como premios $10.000, veinte mil Claro, dólares tienen según tienen quién claro, le claro, pero no apunta es bien a apuesta. ciertos temas. Cuando tú tienes un buen ranking, te dan premios que pueden involucrar, pero no es que no es apuestas, no es como que yo apuesto $2 si es que esto ocurre. Pero de nuevo, lo interesante es que si uno ve el track record hacia atrás, uno hace el backtesting, ¿Ya? tiende a tener un sorprendente grado de precisión. No hay una cifra, es difícil de medir la cifra, pero hay algunos gráficos que son un poco complicados de explicar con Ya, pero audio. ¿en qué le han apuntado? Date un ejemplo. Por eso, le han apuntado, lo que pasa que acá lo que se construye en general son probabilidades. Entonces, por ejemplo, si una pregunta es, una de las preguntas que me parece más interesante es, ¿cuándo un sistema de inteligencia artificial general será presentado? Y se define claramente a qué se refiere con eso, etcétera, y se calcula una media. Entonces, por ejemplo, una persona dice el 2025, otra persona dice el 2070, y de todas las respuestas, de las miles de respuestas, cientos de miles en algunos casos, de respuestas se va generando un promedio. Y ese promedio es lo que se muestra que tiende a estar más o menos cerca, muchas veces, no siempre, de lo que realmente ocurre cuando uno mira los casos de pronósticos hacia atrás en el tiempo. Y acá hay un caso muy bonito, muy interesante de inteligencia colectiva. Mucha gente opinando con información con fuentes distintas, gente diversa, va produciendo predicciones que en conjunto tienden a ser mucho mejores que las de una persona en particular. Y es interesante, yo creo que es una buena fuente de información si es que uno quiere mirar hacia el futuro y ver qué cosas pueden llegar a ocurrir. Uno puede meterse a esta página, Metáculos, y ver qué es lo que la comunidad de Internet de gente experta va prediciendo y eso puede servir de guía. Obviamente el futuro no está escrito, el futuro es imposible de predecir, pero esta es una muy buena fuente de una manera sistemática de agregar visiones sobre el futuro. Así que de verdad muy entretenido, pueden acá participar en diferentes, por ejemplo, una de las líneas a mí que más me interesa es de progreso de la AI, va apostando la gente cuándo van, y eso es otra cosa interesante, ir viendo cómo se actualizan las predicciones. Entonces, por ejemplo, Mm, el que yo daba antes de inteligencia artificial general, uno lo veía hace 5 años y se creía que iba a ser el 2060, 2070 la primera inteligencia artificial. Y con el correr de los años, con la introducción de nuevas y predicciones actualizadas, esa fecha se ha ido corriendo, se ha ido moviendo hacia el presente. Y cada año, de hecho, se va moviendo más hacia el presente y por lo tanto uno podría hacer un ejercicio de ver cuándo se cruzan las dos cifras, cuándo el tiempo nuestro y esta predicción y por lo tanto tener un alto, alto grado de predicción de cuándo va a ocurrir lo más importante, Tomás, cuando llegue la inteligencia artificial general. sí, esa te gusta a ti. Estaba mirando acá y recorriendo, la verdad es que está entretenido en términos de que es de todo, ¿cierto? Como que tiene temas como bien contingentes como las elecciones de Estados Unidos, tiene el conflicto con Ucrania, tiene temas de bioseguridad. Acá la apuesta estoy viendo es que para el 2100 todo el mundo apuesta que el global warming va a estar en 2,5 grados, es decir, nos vamos a pasar de los 2 grados que estamos hablando. De hecho, hoy día en la entrevista que estaba escuchando de Bill Gates, él decía que él estaba seguro que no iba a pasar de los 2 grados. Él decía ya ¿cómo es esto? Lo que nos deberíamos preocupar es de no pasarnos de 3. Claro, es que Impresionante. hemos ido corriéndola, yo me acuerdo, el 1,5 de hecho ya está completamente descartado, que fue hace algunos años cuando la línea de seguridad es 1,5 y ya el panel de la Naciones Unidas de Cambio Climático ya dijo, no hay ninguna posibilidad que no, y ya claro, ahora vamos en 2 y Bill Gates ya dice, en realidad ya estáis. Realmente interesante, por ejemplo, ver quién, acá otro de los temas que está grande, o sea, que está importante, es quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y uno mira cómo hoy día se plantea que está muy mitad y mitad. Es decir, como que están tocando efectivamente las líneas de Joe Biden con Donald Trump, cuando hasta hace, ¿cuánto? 3, 5 meses atrás, efectivamente todo el mundo pensaba de que, o mejor dicho, el doble de gente pensaba por sobre quienes apostaban por Donald Trump. ¿Bien? No sé si me expresé muy bien en ese Y caso. hay muchas encuestas detalladas. Por ejemplo, acá me metí a una de las secciones que es el conflicto ruso-ucraniano. ¿Cuántos soldados ucranianos serán asesinados antes del 2024, etcétera, 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 antes Mira, del 20? hablando de tu tema, lo que encuentro interesante acá está diciendo de que el 2027 debería ser el año en el que se llega a la inteligencia artificial general. Creo que es la versión, la weak. Hay una weak y una strong. No, Pero, decía pero por densidad de probabilidad y después tiene una.
un weighted average, pero, pero igual. Y si es como O por probabilidad acumulada, claro, igual, ojo, ojo, se nos viene. Pero bueno, pero 2027 pasado invitamos a la mañana gente es a pasado las mañana en la mañana. De hecho, la media está en 2.31. como 2:31. No sé, está bien curioso. Ah, no, es que tiene 2, Ya, Tomás, pero revísalo con calma después. Sí, acá la per invitación es a la gente, a las auditoras y auditores que nos escuchan y auditorios, auditor eh, pu tal vez. ¿Cómo le vamos a decir cuando tengamos agentes de inteligencia artificial? Les vamos a decir, vamos a referirnos a esos agentes como masculinos negativos, vamos a crear un tercer, o como cosas, género, po. es una cosa. No, no, es que ya, pues, Daniel, ¿en qué minuto pasamos a tratar a la inteligencia artificial como persona? ¿O tú eres de los que les dice por favor y gracias para que cuando estén en el mundo te traten bien? En secreto, secretamente sí. Pero bueno, Okey. Oye, bueno, Daniel, muchas gracias. Estuvo muy muy buena onda el capítulo de hoy día. Queridos todos, como siempre, esperamos sus comentarios, denos sus recomendaciones, cuéntenos qué les parecen estos temas, coméntenos en las redes sociales. mandamos un abrazo a todo América, así que muchas gracias. Un abrazo muy grande. Totales.